Bienvenidos al programa de capacitaciones en seguridad y salud ocupacional de MBM Drilling SAC. En esta sesión revisaremos el procedimiento PET de trabajo en caliente. Los incendios, explosiones, daños a la propiedad, quemaduras o muerte son algunas de las consecuencias de realizar trabajos en caliente. Los trabajos en caliente son aquellos que implican la utilización de llama abierta, de elementos que liberan calor o producen algún material incandescente. Algunas de las principales actividades son los trabajos con soldadura, ya sea eléctrica o autógena, así como el esmerilado. Con la revisión de este procedimiento, te enseñaremos a medir los riesgos en la realización de trabajos en caliente, que es esencial para proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores, así como cumplir con las regularizaciones, prevenir los daños a la propiedad y también al medio ambiente. Pero es importante garantizar la continuidad segura de todas las operaciones en las que está MBM Drilling SAC. Repasemos juntos este procedimiento y sin mayor preámbulo, comencemos. El objetivo que buscamos alcanzar con la revisión de este procedimiento escrito de trabajo seguro es establecer las normas con la finalidad de evitar daños, accidentes por quemaduras y todo esto causado por chispas, fuego o electricidad generados en las operaciones de soldadura y corte. Asimismo, establecer prácticas seguras de trabajo que permitan controlar los peligros de incendios y explosiones. El alcance está para todos los trabajadores de MBM Drilling SAC que realicen trabajos de llama abierta, como son torneros, mecánicos y electricistas. Repasemos los materiales y herramientas para este procedimiento. Es muy importante verificar las condiciones de sus EPPs, equipos de protección personal, antes de iniciar cualquier actividad programada. Dentro de la labor existe una gran probabilidad de desprendimiento de rocas o en trabajos en altura pudiera caer alguna herramienta. Por ello, es muy importante al iniciar las labores usar un casco de ala ancha con un portalámparas y una lámpara eléctrica para poder alumbrar las zonas con poca visibilidad. Los lentes de seguridad son muy importantes para cubrir nuestros ojos de polvo generados en la labor, la chispa en un trabajo esmerilado o un trabajo de soldado, así como algún agente químico. En la labor minera, la tasa de lesiones oculares es muy alta. Por ello, es muy importante que los anteojos estén bien usados y no rayados, pero sobre todo limpios para poder observar bien el área de trabajo. Orejeras y tapones auditivos son importantes también porque en las labores mineras el ruido es muy alto. Respirador y filtro contra polvo no solo nos protegerá del polvo generado en la labor, sino también ante la presencia de algunos gases tóxicos, sobre todo en trabajos en caliente. Guantes de cuero nos permite un mejor agarre, sobre todo evitar algún corte por algún material con filo, como rocas, alguna herramienta que tenga algún filo, alguna baranda con algún filo que pudiera generarnos algún corte, etcétera. La ropa de trabajo debe tener cintas reflectivas que tienen la capacidad de reflejar la luz de regreso de su fuente, haciendo que sean más visibles para los ojos humanos durante la noche principalmente o en situaciones de poca luz. Esta característica ha ayudado mucho a prevenir miles de accidentes dentro de una labor. Botas de jeve con punta de acero. Las botas de caucho están especialmente diseñadas para usarse en ambientes hostiles y o corrosivos, especialmente en la industria minera. Además de protegernos de la humedad, la punta de acero tiene un refuerzo especial que protege al pie, más específicamente los dedos, ante cualquier caída de rocas o elementos con filo o herramientas. Estas botas industriales deben contar también con una suela antideslizante que permita o brinde una mayor seguridad en terrenos resbaladizos y así evitar caídas. EPPs para soldadura. Lente de soldar. Este es el EPP más importante en esta actividad, ya que nos garantiza una protección ocular durante el proceso de soldadura. Al soldar, se genera un arco eléctrico extremadamente brillante que emite radiación ultravioleta o una luz muy intensa, y estas radiaciones pueden dañar seriamente los ojos.
causando no solo quemaduras en la córnea, sino también lesiones graves como cataratas, etcétera. Los lentes de soldar están diseñados específicamente para filtrar estas radiaciones nocivas y así proteger los ojos de nuestros soldadores. Además, están diseñados para reducir el brillo intenso del arco eléctrico, lo que permite al soldador ver claramente el área de trabajo y realizar la soldadura con mucha precisión. En los trabajos en caliente es muy importante usar ropa adecuada para poder protegerse de las chispas, del calor y sobre todo de las posibles salpicaduras de metal caliente. Y aquí hay algunas prendas que recomendamos para usar en este proceso. Camisas de manga larga y pantalones largos. La ropa debe cubrir completamente los brazos y las piernas, proporcionando así una capa adicional de protección contra las chispas y las salpicaduras de metal caliente. Es importante un delantal de cuero, un delantal de cuero que sea resistente al calor. Este nos puede proteger del torso y las piernas de las chispas y además del calor generado durante la soldadura. Guantes de soldadura. Los guantes de cuero o material resistente al calor protegen las manos de quemaduras y lesiones causadas por el calor intenso y las chispas. Es muy importante asegurar que los guantes sean lo suficientemente gruesos para poder proporcionar una protección adecuada. Este es un elemento adicional o un complemento al casco del soldador, que tiene la función principalmente de cubrir el cuello ante probables salpicaduras. Las botas de seguridad deben ser siempre de punta de acero y una suela resistente al calor, proporcionando protección para nuestros pies contra caídas de herramientas, pero también de chispas y calor generado durante el proceso de soldadura. Es importante asegurarse que la ropa siempre esté limpia, que no tenga aceites, que no tenga grasas, ya que estas sustancias pudieran inflamarse fácilmente con exposición del calor, y sobre todo con las chispas generadas por este proceso de soldadura. Los equipos y materiales para este procedimiento son, para el caso de equipos, los equipos de oxicorte, las máquinas de soldar, las amoldadoras eléctricas o también esmeriles eléctricos, los carros portabotellas donde vamos a llevar las botellas de oxígeno y acetileno, así como fragua. Respecto a los materiales, utilizaremos los discos de corte o de baste, las escobillas de acero circular y tipo copa para poder limpiar una pieza, escobilla de mango de acero, electrodos para la soldadura de arco y cintas de señalización. Repasemos ahora el procedimiento de trabajos en caliente. Trabajos en caliente. Se considera trabajos en caliente a cualquier tarea que involucre la generación de chispas, de llamas, que genere altas temperaturas y que potencialmente se pueda convertir en una fuente de ignición. Estos trabajos generalmente se realizan durante actividades como soldadura eléctrica, autógena, corte con soplete, esmerilado o uso de llamas abiertas. La soldadura es la unión de dos metales mediante la aplicación de calor y la fusión de materiales y es muy común en la industria minera para reparaciones, construcción de estructuras, mantenimiento de equipos, etcétera. De esta soldadura hay dos tipos, la soldadura eléctrica y la soldadura autógena. La eléctrica es el proceso que se lleva a cabo, el proceso de fusión de materiales, pero mediante el establecimiento de un arco eléctrico entre un electrodo, que es la pieza que va a soldar, y las piezas de trabajo. A medida que el arco eléctrico pasa sobre el material, se genera un calor intenso, lo que funde el material de aporte que está en el electrodo y las piezas, permitiendo así que se fusionen al momento de enfriarse. Mientras que la soldadura autógena aplica calor directamente a las piezas de metal que se van a ir uniendo. Esto puede lograrse mediante una llama de gas. A medida que se aplica calor, los metales bases se van fundiendo en el área de unión y mezclándose entre sí, creando una unión sólida una vez que se enfría. Corte con soplete. La utilización de sopletes para cortar metales es una práctica muy común en la minería. Esto para cortar piezas sobre todo de gran tamaño o estructuras metálicas. Uso de herramientas eléctricas, pero aquellas herramientas eléctricas como amoladoras, sierras, taladros, que pudieran generar chispas o un calor muy, muy importante.
Medir los riesgos en trabajos calientes es fundamental para garantizar la seguridad de todos los trabajadores y así prevenir accidentes graves. Pero las principales razones son por prevención contra incendios y explosiones. Recordar que las chispas o las altas temperaturas pueden o pudieran provocar incendios en entornos de materiales inflamables como gasolina, solventes u otros productos químicos que están muy presentes en esta industria. Importante la protección del trabajador. Los trabajadores que requieran realizar tareas en calientes están muy expuestos a riesgos por quemaduras, inhalación de humos tóxicos, así como lesiones por probables explosiones. Es importante también el cumplimiento normativo. Para medir estos riesgos existen muchas regulaciones y normativas específicas que nos exigen la evaluación y la gestión de riesgo en trabajos en calientes. Medir, documentar todos estos riesgos ayuda a garantizar el cumplimiento de las leyes y las normas internas de la compañía. Antes de iniciar los trabajos en caliente, debemos siempre considerar las siguientes actividades. Primero, inspeccionar siempre los EPPs establecidos en el punto de trabajo. Esta es una actividad muy importante para mitigar potenciales riesgos de accidentes, para protegernos sobre la emisión de gases tóxicos, salpicaduras, esquirlas en los ojos e inhalación de gases tóxicos. Inspeccionar el área de trabajo y realizar hiperse continuo en el área de trabajo. Esto nos permite asegurarnos de no encontrar ningún riesgo que pudiera afectar la salud y el desempeño del trabajo. Acordémonos que con el hiperse debemos mitigar riesgos, observar condiciones inseguras y actos inseguros que se pudieran dar en el desempeño de nuestra labor. Además, es muy importante la ventilación. Debemos verificar que existe una correcta ventilación en los espacios donde vamos a trabajar con actividades de trabajo en caliente. En caso de realizar trabajos en el interior de una mina, también debemos observar las rocas sueltas y estas eliminarlas según el procedimiento de desatado de rocas. También debemos elaborar el permiso escrito para trabajos de alto riesgo, el PETAR. Recuerden que todos los trabajos en caliente están obligados a tener este permiso. No podemos realizar ninguna tarea sin este permiso. Además, debemos indicar claramente las fechas y horas de inicio y fin de la actividad. Debemos rellenar el formato de checklist de preuso de las máquinas que vamos a utilizar. En este caso, máquinas de soldadura, las amoldadoras, el esmeril, el torno de banco, etcétera. Con este documento de inspección, aseguraremos que la máquina esté en buenas condiciones de funcionamiento, así como el buen estado de todos los accesorios como cables, chupones de energía, ruedas, carcasa, estado de las pinzas para soldar, señalización de polaridad, etcétera. También debemos verificar el buen estado de los equipos y herramientas. Esto mediante su checklist, además de asegurarnos que las herramientas estén codificadas con los códigos de colores para saber si están al día en sus mantenimientos. De tener fuentes de energía cercanas al área de trabajo, debemos coordinar con el área de mantenimiento eléctrico para desenergizar y bloquear los equipos y la energía que está en ellos. Esto de acuerdo al PET de bloqueo y etiquetado. Para impedir que algún equipo, sistema o subsistema se active introspectivamente al momento de hacer algún trabajo. Esto pudiera generarnos a un cortocircuito por las esquirlas del esmerilado que estamos haciendo dentro de la zona o podemos electrocutarnos. En el caso de hacer trabajos en caliente fuera de la zona asignada para realizar este trabajo, debemos señalizar y delimitar la zona de trabajo con citas de advertencias, iconos de seguridad o bastones luminosos para impedir el tránsito de personas ajenas a este fin. Delimitar el área va a evitar el ingreso de terceras personas durante este trabajo de soldadura. Con esto evitaremos riesgos de que estas terceras personas sufran quemaduras o sobre todo daños en los ojos por la radiación ultravioleta que se genera al momento de soldar. Para evitar la proyección de partículas calientes o radiaciones
de fuera del espacio de trabajo donde estamos realizando la soldadura, es muy importante utilizar los biombos de seguridad resistente al fuego. Estos biombos van a actuar como una barrera física que ayude a proteger a las personas y así evitaremos que las chispas o los metales calientes salgan de esta zona de trabajo. Y muy importante, evitamos que la radiación UV también se expanda por zonas donde los trabajadores pueden estar haciendo otras tareas no necesariamente relacionadas con la soldadura. De realizar tareas en alturas superiores a 1,8 metros, se van a considerar como trabajos de altura y son catalogadas como trabajos de alto riesgo, por lo cual debemos mantener los EPPs de seguridad para trabajos de altura como los arnés y la línea de vida. Debemos retirar todo material combustible o inflamable dentro del área que vamos a trabajar. Además, también tenemos que tener en cuenta la dirección del viento porque este va a determinar la generación de chispas que se puedan mover a cierta área. Importante, una vez más, ejercer hipercer continuo antes de iniciar estas labores. Debemos también, al momento de iniciar un trabajo en caliente, colocar un extintor de 6 kilogramos en promedio al alcance siempre del trabajador. Esto para estar atento y detectar o extinguir eventuales amagues de fuego. Es importante que el trabajador debe estar capacitado en el uso de extintores para suprimir los eventuales amagos de fuego. El soldador nunca debe estar sobre un suelo húmedo o charcos de agua, ya que deberá mantenerse aislado del agua y aún más cuando trabaje con soldadura eléctrica. Si el agua entra en contacto con los cables, conexiones eléctricas u otros componentes del equipo de soldadura, esto va a provocar inevitablemente un cortocircuito que no solamente dañará al equipo, sino también puede causar un daño adicional al trabajador o a los trabajadores que estén cerca del área. También por la seguridad del equipo. El agua puede corroer y dañar los equipos de soldadura eléctrica, lo que podría afectar en su desempeño y funcionamiento. También debemos verificar que la ropa no esté impregnada de combustible, como gasolina, petróleo, grasas u otros aceites. Es muy importante que los soldadores inspeccionen cuidadosamente su ropa para asegurarse que no estén impregnados de estos combustibles. Es muy común que el trabajador esté trabajando en un ambiente donde existan estas condiciones. De pronto está soldando una máquina, pero antes estuvo arreglando o sacando elementos que tengan grasas para lubricar una pieza o una herramienta y se impregna en el cuerpo. Entonces, al generar las chispas, puede caer a esa zona y puede inflamarse. Si detectamos alguna contaminación, la ropa debería ser cambiada inmediatamente por prendas limpias y sobre todo seguras antes de que comience el trabajo de soldadura. Debemos verificar que los balones de oxígeno y acetileno deberán contar con los dispositivos antirretornos de chispas. Estos dispositivos son componentes de seguridad críticos que ayudan a prevenir el retroceso de la llama o explosiones en el sistema de soldadura o corte de oxicorte, protegiendo así al equipo como a la seguridad del operador. Finalmente, Finalmente, el supervisor deberá verificar que todo el personal debe estar correctamente capacitado y entrenado para realizar los trabajos en caliente. Además, que el trabajador tiene la obligación de comunicar si es que su LIC está vencido. En cuanto a la comunicación sobre la vigencia de su licencia LIC, licencia de incendio controlado, es esencial comunicar al supervisor si ya está vencida la licencia. Esto garantiza que el supervisor pueda tomar las medidas necesarias no solo para renovar la licencia, sino asignar tareas adecuadas a los trabajadores con licencias vencidas. Comunicación transparente y oportuna evita accidentes. Acciones para los trabajos de corte y soldadura autógena. Adicional a los llenados de los documentos que ya conocemos, que es el PETAR, el IPC continuo y los checklists tanto de equipos como herramientas, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, las botellas de oxígeno y acetileno deberán permanecer siempre en posición vertical y en su carro portabotellas para cuando tengamos trabajos en superficie o en el interior de la mina. O en el taller estandarizado, verificar que éstas se encuentren debidamente encadenadas en un lugar asegurado dentro de sus jaulas.
Verificar siempre que las botellas de oxígeno y acetileno no estén expuestas a altas temperaturas. Las mismas no deberían exceder de los 49 grados centígrados, al contacto también de energías eléctricas, combustibles o daños físicos. Las altas temperaturas pueden aumentar la presión interna dentro de los cilindros de oxígeno y acetileno. Si la temperatura lograse superar los 49 grados centígrados, la presión dentro de los cilindros puede aumentar a niveles muy peligrosos, lo que aumenta el riesgo de fugas o quizás posibles explosiones. Antes de trasladar las botellas de oxígeno y acetileno, se deberá siempre desconectar las mangueras del equipo usando para ello las llaves apropiadas. Muy importante es desconectar las mangueras de los equipos, asegurando que no haya ningún flujo de gas mientras se transporta la botella. Esto reduce principalmente los riesgos de fuga de oxígeno y acetileno, que pudieran ser peligrosos y causar alguna explosión si es que el entorno lo permite. Por ello, la importancia de hacerlo de la forma correcta y sobre todo con las herramientas correctas. Procuremos no innovar usando herramientas hechizas o herramientas no diseñadas para este fin. Para trabajos excepcionales en campo, es decir, fuera de los talleres, se deberá trasladar las botellas de oxígeno y acetileno en posición vertical, siempre montados en el carro portabotellas, asegurándolos con cadenas y o fajas si es que estuvieran en la tolva dentro de un vehículo. Durante el transporte, se deberá retirar los reguladores de presión y las mangueras, así como colocarse los protectores de válvula. Los reguladores de presión y las mangueras son componentes muy sensibles de este equipo y podrían dañarse durante el transporte si es que no se manejan adecuadamente. Al retirarlo de los cilindros y almacenarlos de manera muy segura, se reduce el riesgo que al retirarlo de los cilindros y almacenarlos de manera segura, se reduce los riesgos de que sufran daños, lo cual podría afectar su funcionamiento y la seguridad durante el uso posterior de los mismos. Colocar los protectores de válvula son una medida muy importante para proteger el equipo, así como prevenir fugas de gas y garantizar sobre todo el cumplimiento de las regulaciones de seguridad. Esto contribuye a mantener un entorno de trabajo seguro. Ubiquen siempre las botellas de oxígeno y acetileno en un lugar seguro, manteniendo una distancia donde no llegue ninguna chispa de soldadura. Conectar la manguera de melliza de las botellas de oxígeno y acetileno usando siempre las llaves apropiadas. Asimismo, se deberá purgar las mangueras y o los sopletes antes de encender alguna llama. Al purgar las mangueras y los sopletes antes de encender la llama, se elimina todos estos gases, lo cual evita que se interfieran en el flujo de los gases de soldadura, garantizando así una combustión adecuada. También nos permite prevenir explosiones, mejorar el rendimiento. Además, las purgas de las mangueras y los sopletes regularmente ayuda a proteger los equipos de soldadura contra la acumulación principalmente de residuos, como el hollín o la condensación, que pudieran afectar el funcionamiento y la durabilidad a largo plazo de estos equipos. Al terminar el trabajo, recuerden cerrar las válvulas de las botellas, así como purgar las mangueras mellizas y los sopletes del equipo de soldadura, una vez culminado el trabajo. Finalmente, recuerde siempre mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo. Acuérdense de Colpa. Para los trabajos de corte y soldadura con máquina eléctrica, debemos primero inspeccionar la máquina de soldar antes de iniciar todo trabajo. Para ello, recordemos los siguientes puntos de inspección. Primero, debemos inspeccionar la botonera de cable portaelectrodos. Inspeccionarla regularmente ayuda a detectar cualquier daño en los cables, así como las conexiones que pudiera representar algún riesgo de descarga eléctrica, tanto para el soldador como para los trabajadores que se encuentran en su periferia. Segundo, inspeccionar el cable y las tenazas portaelectrodos. Tercero, inspeccionar el cable y las pinzas de puesta a tierra. Los cables dañados, pelados o desgastados pueden provocar cortocircuitos si es que entran en contacto entre sí o con partes metálicas del mismo equipo o algunas otras herramientas. 4. Inspecciones a la botonera de cable a tierra. 5. Inspeccionar la malija selectora de amperaje.
Inspeccionar esta manija selectora del amperaje es esencial para garantizar una configuración precisa de la corriente. Es decir, vamos a prevenir sobrecargas eléctricas, vamos a mantener la seguridad del trabajador y además cumpliremos con las regulaciones de seguridad laboral durante el proceso de soldadura. Y finalmente, inspeccionar el botón de encendido y apagado. Al desenergizar la máquina de soldar, se elimina cualquier riesgo o probabilidad de que se produzca alguna descarga eléctrica accidental mientras se manipule el equipo. Antes de soldar, debemos colocar los biombos para evitar la propagación del arco de luz, es decir, la emisión de rayos ultravioleta, siempre y cuando sea posible, el espacio lo permita. También debemos conectar el cable a tierra directamente sobre la pieza a soldar o lo más cercano posible a esta pieza. Al conectar el cable a tierra directamente sobre la pieza que vamos a soldar, ayuda a reducir el riesgo de que se acumule una carga eléctrica en la pieza durante el proceso de soldadura, previniendo así cualquier descarga eléctrica en el soldador. También debemos usar guantes para colocar el electrodo en la tenaza de soldar. Usar guantes al colocar el electrodo en la tenaza de soldar es una medida muy importante de seguridad básica que va a ayudar a proteger al soldador contra cualquier quemadura, descarga eléctrica, lesiones por corte o abrasión. También debemos seleccionar la luna protectora que vamos a usar en la máscara o en la careta protector para soldar. Existen muchas configuraciones, pero las configuraciones según el requerimiento lo tienen en la tabla adjunta. Recuerden realizar la tarea de acuerdo con la orden de trabajo. La orden de trabajo proporciona instrucciones específicas sobre cómo se debe realizar la tarea, pero sobre todo de manera segura y eficiente. Debemos colocar las tenazas de soldar siempre sobre materiales u hornillas aislantes. La tenaza de soldar puede estar caliente después de su uso, lo que representa un riesgo de quemadura si es que entra en contacto con superficies sensibles, inflamables o con nuestra propia piel. Recuerden también desenregistrar la máquina de soldar al suspender la tarea o al concluirla. Finalmente, concluida la tarea, debemos realizar colpa. Recuerde que colpa es orden y limpieza en el área de trabajo. Trabajos en esmerilado. Para trabajos en esmerilado o amoladora, debemos verificar que los esmeriles de banco y las amoladoras deben contar siempre con sus guardas, pero esto obligatoriamente. Recuerden que las guardas son diseñadas para cubrir la parte giratoria de la rueda del esmeril o la moladora, lo que ayuda a prevenir que las chispas nos caigan a nuestro cuerpo, pero no solo chispas, sino fragmentos de material que estamos cortando o limando, o quizás la propia rueda, o quizás el disco de corte si es que se lograse desintegrar o romper. Esto reduce significativamente el riesgo de graves lesiones por cortes, abrasiones o impacto. Evitar que los discos tengan fisuras o rajaduras es importante porque estos discos con estas rajaduras son muy propensos a romperse o desintegrarse durante su uso, lo que puede resultar en proyecciones de fragmento a alta velocidad y estos fragmentos pueden causar grandes lesiones como cortes, laceraciones o incluso la pérdida si es que nos cae al ojo y si no tenemos una careta o un lente, ¿no? Nuestros EPPs de seguridad. Para cambiar los discos o escobillas, se debe recoger primero el enchufe desconectándolo y así evitamos que esté conectado mientras vamos haciendo los trabajos. Para proceder con el recambio o cambio de los discos, es importante usar siempre la llave adecuada para retirar la arandela o la brida de sujeción. Es muy común usar, por ejemplo, para estos fines cinceles y eso puede causar algún mal manejo y hasta un corte inclusive. Nunca se debe ajustar la tuerca de montaje de manera excesiva. Aplicar demasiada fuerza al apretar la tuerca de montaje podría provocar daños al equipo, decía Lesmerín, especialmente en el eje de los rodamientos. Esto naturalmente va a afectar en la precisión y en la eficacia del esmeril, además que nos genera riesgos por rupturas o dificultades en el ajuste futuro, es decir, ya está muy pegada la tuerca, va a ser demasiado complicada desajustarla y podemos incluso hasta romper las piezas. No se olvide colocar la guarda de protección antes de operar nuevamente la máquina, es decir, desarmamos la máquina, cambiamos disco y puede pasar que nos olvidemos de poner esta guarda de protección.
Antes de enchufar la moladora, se debe verificar que el interruptor esté en posición de apagado. Asimismo, al interrumpir la operación del amolado, se debe esperar que el disco o la piedra termine de girar y se detenga por completo antes de depositar esta moladora en una superficie. Recuerde que si el disco sigue girando, podría ocasionar cortes indeseados, inesperados, sobre la pieza o quizás sobre el trabajador. Recuerde cambiar o reponer los discos, piedras o escobillas siempre que su desgaste alcance los niveles de operación inseguros o por vibración excesiva o un zapateo de la moladora. La moladora o el esmeril están diseñados principalmente para hacer trabajos de desbaste o afilado, así también como de cortes. No son herramientas precisas, por lo tanto, no son herramientas diseñadas para cortes curvos. Por lo tanto, debemos evitar usar estas herramientas para ese fin. Si vamos a necesitar un corte curvo, es importante realizarlo con una oxicorte, por ejemplo. Finalmente, terminadas las tareas con amoladora, recuerda realizar colpa, limpieza y orden en nuestra área de trabajo. Y además de segregar en un depósito indicado todos los residuos generados por esta actividad. Los trabajos que implican el uso de llamas abiertas, como es el caso de una fragua, pueden presentar varios riesgos y peligros significativos, como incendios y explosiones, ya que las llamas abiertas presentan un riesgo inherente, especialmente cuando se usa en áreas donde hay materiales inflamables. Para mitigar estos riesgos, debemos primero delimitar el área y así evitar el ingreso de terceras personas durante los trabajos de fragua. Para realizar trabajos de herrería, así como abusado de barretías, se dispondrá de una fragua que esté bien alejada de los materiales inflamables o materiales combustibles. Así evitamos potenciales peligros de incendio. Debemos mantener siempre el orden y la limpieza del área de trabajo, para así evitar que personas tengan caídas o incluso ante posibles salpicaduras de metal caliente y este además pudiera alcanzar alguna herramienta y pudiera malograrla. Es muy importante utilizar guantes y lentes de seguridad en todo momento y sobre todo al manipular los materiales calientes. Y es que durante este proceso de trabajo con llamas abiertas pueden ocurrir salpicaduras de metal caliente. Recordar además que estas salpicaduras pueden causar quemaduras en la piel y peor aún si es que nos cae de los ojos. Debemos también utilizar tenazas para sujetar los elementos calientes. Asimismo, disponer los materiales fuera de la zona de tránsito y ubicarlos en zonas establecidas de almacenamiento. Finalmente, concluidas estas labores, recuerda realizar colpa, teniendo orden y limpieza en nuestra zona de trabajo. Revisemos las principales restricciones de este procedimiento. No realizar el trabajo si no se ha bloqueado las fuentes de energía, fuentes hidráulicas, neumáticas, mecánicas o eléctricas. Recuerde que el riesgo de descargas eléctricas o atrapamiento por las energías residuales es muy común. No se realizarán trabajos de soldadura en recipientes que hayan contenido materiales inflamables o volátiles, sin antes haberlos limpiado, desengrasado previamente o que estén bajo presión. Tampoco no se realizará ningún trabajo de soldadura en tanques, depósitos, espacios confinados, sin antes haber llevado el permiso PETAR. No se realizarán trabajos en calientes si el personal no se encuentra capacitado para el mismo. Está prohibido ventilarse con oxígeno. La prohibición de limpiarse o ventilarse con oxígeno se debe principalmente a razones de seguridad relacionadas con el riesgo de incendios y explosiones. El oxígeno es un gas altamente reactivo que puede aumentar la combustión del material inflamable. Además de los riesgos de incendio y explosiones, el oxígeno concentrado también puede representar un riesgo para la salud si se inhala en concentraciones muy altas, lo que puede provocar problemas respiratorios, mareos, náuseas o pérdidas de conciencia. Importante, después de terminada la tarea, verifique siempre el área para asegurarnos que no quede restos que puedan originar algún incendio. Para trabajos de corte y soldadura autógena, no se deberá intercambiar la válvula ni el reductor de presión ni las mangueras de oxígeno con el acetileno. El oxígeno y el acetileno son gases que se utilizan en el proceso de corte y de soldadura autógena, pero tienen propiedades químicas totalmente diferentes. Interconectarlas con las mangueras
y equipos que han sido diseñados para un determinado gas con el otro pudiera crear reacciones peligrosas como incendio o explosiones, así como la descomposición de los gases. Tampoco no usar grasas o aceites en las conexiones de las válvulas o las mangueras de oxígeno o acetileno. Estas mangueras también se deben proteger de las escobillas calientes. Ante un amago de incendio, es importante cerrar las válvulas del equipo de oxicorte. Para los trabajos de corte y soldadura con máquinas eléctricas, hay que recordar que no se debe tocar el electrodo una vez conectado, ni introducirlo en el agua para enfriarlo. Tampoco colocar los cables de las tenazas portaelectrodos o pinzas sobre algún objeto caliente, o charcos o bordes afilados o cualquier otro que pudiera afectar el aislamiento. No realizar trabajos de soldadura eléctrica si se presentan tormentas eléctricas o lluvia. Y finalmente, colocar la tenaza de soldar sobre el material u hornillas aislantes. Es fundamental tener mucho cuidado al realizar trabajos en caliente debido a los riesgos de incendios, explosiones, quemaduras, exposiciones de gases tóxicos, accidentes o daños a la propiedad asociados a estas actividades. Se debe seguir con precaución todas las medidas de seguridad expuestas en este procedimiento. Asimismo, utilizar los equipos de protección personal para minimizar todos estos riesgos y garantizar un retorno seguro a casa. Recuerden, todo acto inseguro tiene una repercusión en su salud y en el bienestar de su familia. En su casa los esperan. Muchas gracias.